Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les traigo información que creo indispensable para estos tiempos en los que vivimos, ya que una lectura deficiente quizás o malas interpretaciones de las escrituras nos pueden llevar a, en el mejor de los casos, no entender de forma correcta esto que hablaremos el día de hoy. Así que sin más, veremos qué dice la Biblia sobre la ley y la gracia. Comenzamos. Gálatas 2:19, porque yo, por medio de la ley a la ley he muerto, a fin de vivir para Elohim. Con el Mesías estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Elohim, porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió el Mesías. Bien, como verán, comenzamos con los pasajes más comunes que un cristiano usa a la hora de hablar de estos temas, porque creo que todos hemos oído decir que ya no se vive por ley, pero sí se vive por gracia. Y justamente eso es lo que quiero que aprendamos. Pero como leímos anteriormente, Pablo en Gálatas dice que él muere a la ley a fin de vivir para Elohim. Si no conociéramos las escrituras o a cómo se expresa Pablo en sus cartas, claramente se puede entender como que Pablo deja atrás la ley para vivir para Dios. Pero los que hemos leído a Pablo sabemos que él, cuando dice ley, no siempre se refiere a la Torá, pues él habla de varias leyes a lo largo de sus epístolas, para ser exacto, 7 leyes diferentes. A lo que Pablo se refiere puntualmente aquí es a la ley del pecado que menciona en otros pasajes como este. Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim, pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Elohim por Yeshua Mashiach, nuestro Adón. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Elohim, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Ven cómo Pablo habla de leyes distintas? Pero con atención, oigan lo que dice Pablo. Yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Por ende, Pablo definitivamente no está dejando la ley de Elohim, que es la Torá, pues dice que la sirve con su mente. Pablo simplemente habla de leyes distintas. Otro pasaje muy usado para hablar acerca de que no se vive por ley, pero sí por gracia, es el siguiente. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que desean. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Otra vez Pablo diciendo que no estamos bajo la ley, y vuelvo a reiterar, si fuésemos personas sin conocimiento en las Escrituras, podríamos entender que está hablando de la Torá, pero nosotros no somos así sin conocimiento. Por eso sabemos que Pablo nuevamente habla de otra ley, la ley del pecado, que mora en la carne, porque ésta es contraria al Espíritu y se opone a la carne para que no hagamos lo que querramos. Entonces, ¿estamos bajo la ley, bajo la gracia? ¿Debemos vivir por ley o por gracia? Para responder esto, es necesario explicar qué es cada cosa. Lo que se llama ley en realidad significa Torá, y esta significa la instrucción. La Torá son las instrucciones del Creador, y la gracia es un favor, en este caso, de Elohim hacia nosotros, por medio de Yeshua nuestro Salvador. Ahora bien, con respecto a decir se vive por ley o por gracia, es incorrecto el término, porque podemos vivir guardando las instrucciones del Eterno, aunque eso no nos hará salvos.
porque no nos podemos justificar por guardar la Torá, pues para eso viene la gracia, para salvación. La gracia no es una forma de vivir, la gracia es el favor de Elohim para que el que cree en el Hijo pueda ser salvo. Entonces se preguntarán, ¿y por qué guardamos los mandamientos si eso no nos hará salvos? Y la respuesta es amor. Guardamos los mandamientos por amor a quien nos redimió para nuestro Padre, y lo vemos reflejado de la siguiente manera. Juan 14:15: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Primera de Juan 2:3: Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim. Por esto, pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que, hermanos, la gracia es el favor de Elohim en nuestras vidas para que podamos hallar la salvación mediante el Mesías. No es un estilo de vida, ni mucho menos un pasaje al libertinaje, ni una licencia para hacer lo que querramos. Tenemos instrucciones que cumplir y poner por obra. Debemos andar como Yeshua anduvo, guardando la Torá y cumpliendo con todo lo que el Padre estableció, amándonos unos a otros y no cayendo de la fe, aunque pasemos pruebas muy fuertes. No nos soltemos de esa fortaleza en Yeshua HaMashiach. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de estas epístolas de Pablo es que son difíciles de entender, y no es algo que diga yo, incluso otros apóstoles lo dijeron así. Segunda de Pedro 3:15: Y considerar la paciencia de nuestro Adón como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No solo hay cosas difíciles de entender, dice Pedro, sino que personas indoctas e inconstantes tuercen estas palabras para su propia perdición. ¿Pero qué sucede con esto? Si nosotros no estamos fortalecidos en el conocimiento de las Escrituras, somos vulnerables a estas personas, porque cuando Pedro dice que también torcían las otras Escrituras, ¿saben a qué se refiere? A la Torá, el Tanaj, las Sagradas Escrituras. Miren desde qué tiempos hay esta clase de personas que entienden mal y enseñan mal, y que tuercen o manipulan todo para beneficio propio. Como siempre les digo, mi deseo es que usted tenga el conocimiento para poder discernir y juzgar por sí solo lo que está bien y lo que no. Que usted no dependa de nadie para saber qué cosas no debemos hacer. Hermanos, espero que este mensaje les haya sido útil en sus vidas. Que Elohim los bendiga y guarde, y nos vemos pronto en un próximo video, si así el Creador lo quiere. Shalom.